Hola y bienvenido al canal de Tony. Aquí estoy disfrutando de mi juego de fútbol favorito, Foot Tony y el Copón Mundial. Te recuerdo que puedes comprarlo en la tienda de Steam para descargarlo y jugarlo en tu ordenador. Continúo con la tercera temporada, dando la bienvenida a la presidenta de la Federación de Fútbol Virtual y Ficticio de América, la señorita Agustina. Vamos a por el tercer Copón de América. Ya tenemos los 32 equipos que participarán en la fase de clasificación. Y para esta temporada me van a ofrecer entrenar y voy a elegir a Bolivia. Por lo tanto, participaré en este torneo Copón de América con Bolivia. Mientras que estos son los jugadores que participarán en la primera división de la tercera temporada Foot Tony, para ver quién es el mejor prediccionario del mundo mundial. Ahí estamos, los 8 primeros jugarían Copa y los 3 últimos descenderían a segunda división. Como ya sabes, soy nivel 21, para mejorar y subir este nivel tengo que realizar predicciones en cada jornada en los partidos del grupo que me van a proponer más adelante. Comencemos la fase de clasificación. Ya se han disputado los partidos de 9 jornadas en los grupos de la fase clasificatoria de este tercer Copón de América. He acertado las 4 predicciones del grupo C, por lo tanto me llevo premios para el museo. Van a ser 3 nuevos, fantástico. Ojo las clasificaciones tras esta novena jornada. Grupo A, ya clasificados para la fase final y para el Mundial, Uruguay y Chile. Playoff para Ecuador y Surinam o Guyana. En el grupo B, clasificado para la fase final y para el Mundial, México. Queda saber si es Belice o Canadá quien le acompañará. Y en el playoff estarán Belice, Canadá o Jamaica. En el grupo C ya están en la fase final del Copón de América y en el Mundial Brasil y Perú. Para el playoff Venezuela y queda saber si Puerto Rico, Islas Vírgenes o Costa Rica. En el grupo D, Colombia y Argentina jugarán la fase final del Copón de América y el Mundial. Paraguay, Anguilla, Haití o Bolivia jugarán el playoff. El máximo goleador está siendo el número 11 de Perú con 6 goles. En cuanto a la Liga Foot Tony, de momento en tercera posición a 11 puntos de George de Canadá. Y soy nivel 21 con 8.155 puntos. Vemos el museo que ahora mismo está al 33% nada más. Con estas camisetas, banderas, pantalones y medias. Los logros ahora mismo, en cuanto a América, el 37% del museo, el 42% del ranking. Y el palmarés, ojito, Estados Unidos y Chile son los campeones de al menos una de las Copones de América. Prediccionamos por el grupo A: Uruguay, Chile, Ecuador y Nicaragua. Me estoy jugando ser campeón de la Liga Foot Tony. Si acierto las 4 predicciones con victoria, tengo bastantes posibilidades. De momento acierto Chile y Ecuador, fallo Uruguay y Nicaragua lo tengo ahí con el empate, pero necesito 4 victorias. Estamos ya en el minuto 70. Queda muy poquito para acabar la fase de clasificación. Hay algunos equipos que se están jugando mucho. Nicaragua acaba de marcar y por lo tanto acierto 3 predicciones por victoria. Vamos a ver qué ha ocurrido después de recoger todos estos premios. En el que hay nuevos para el museo, otros 3 más. Vamos a ver, porque los 2 primeros se clasifican para disputar el tercer Copón de América en cada grupo y para el Mundial. Y luego en el playoff saldrán los 2 últimos equipos para clasificarse por América al Mundial. Grupo A, clasificados Chile y Uruguay, playoff para Ecuador y Surinam. Grupo B, clasificados México y Belice,
para el playoff Jamaica y Canadá. Grupo C, clasificados Perú y Brasil. Para el playoff Venezuela y Puerto Rico. Grupo D, clasificados Colombia y Argentina. El playoff lo disputarán Paraguay y Bolivia. El máximo goleador ha sido el número 11 de Perú con 6 goles. Y llegamos a la repesca, donde los partidos que se jueguen serán válidos para el ranking del Copón de América. Y vamos a decidir y saber quién son los dos últimos clasificados de América para el tercer Copón Mundial. Pues ahí tenemos los cuartos de final. Ecuador elimina a Bolivia por 2-0. Jamaica elimina a Puerto Rico por 1-0. Venezuela elimina a Canadá por penaltis. Paraguay elimina a Surinam por 1-0. En las semifinales, Ecuador gana 2-0 a Jamaica y se clasifica para el Mundial. Venezuela gana 3-0 a Paraguay y se clasifica para el Mundial. El final del playoff fue para Ecuador por penaltis sobre Venezuela. Y en la Liga Futtoni, ¡campeón por un punto! ¡Sí, señor! He ganado por un punto a George de Canadá. ¡Fantástico! Esto hace que sea nada más y nada menos que campeón por quinta vez. ¡Ay, qué suerte he tenido en la última jornada, a pesar de haber acertado 3 predicciones! 5 títulos de campeón de la Liga Futtoni. Y me he clasificado para la Copa Futtoni, a ver qué ocurre. Pues vamos allá, porque ahora lo que tenemos que saber es quién va a organizar este tercer Copón de América. Pues se va a celebrar en Chile, con las sedes Santiago de Chile, Puente Alto, Antofagasta y Viña del Mar. Vamos a ver el sorteo de cuartos de final de la Copa Futtoni, que va a enfrentar a Tony Master contra Ruby de Australia, Clara de Ucrania contra Luke de Vietnam, George de Canadá contra Kevin de Australia y Emmanuel de Tanzania contra Iván de Croacia. Ya sabes que ahora son la fase final de este tercer Copón de América, 7 jornadas. Tras la sexta jornada en el grupo único de esta fase final, y con estos resultados y solo acertando una predicción, vemos la clasificación general de ese grupo único, donde Chile ya se ha clasificado para jugar la final del tercer Copón de América. Ahora hay que saber si Colombia, Belice, Brasil, Argentina y con muy poquitas esperanzas Perú le acompañan, o ver quién juega el tercer puesto por la medalla de bronce. El máximo goleador de momento, el número 10 de Chile, con 6 goles. Y en la Copa Futtoni, ¡ojito! A la finalísima, falta de una jornada. Tony Master 45, George 33, tengo 12 puntos de ventaja para ser campeón de la Copa Futtoni. Venga, vamos allá. En la última jornada prediccionamos Chile-Brasil en Chile. Jugándose, Chile ya está clasificada para la final, Brasil jugándose mucho. Ay, voy con Brasil. Y Colombia-Perú, ambos jugándose también muchísimo. Voy con Colombia, a ver qué pasa. Pues de momento que ha marcado Perú en Viña del Mar. 0-3 a Colombia, me están dando ahí bien. Como haya acertado George, tengo muy pocas posibilidades de ganar. Pero ha marcado Brasil en Antofagasta y me está dando ahí puntitos, aunque acaba de empatar Chile nada más empezar la segunda parte. Y Brasil sentencia de momento 1-3 en minuto 70. En Santiago de Chile, Uruguay 1, Argentina 1. En Puente Alto, Belice 1, México 2. Bueno, qué gran victoria de Brasil 1-5 ante Chile, que le puede haber clasificado para la final o el tercer y cuarto puesto. Victoria de Perú 0-3 a Colombia. A ver qué ha ocurrido tras la victoria de Uruguay 2-1 a Argentina y 2-1 de México a Belice. Vamos a ver la clasificación final. Pues la final del tercer Copón de América es Chile y Brasil. El tercer puesto lo jugarán Colombia y Perú. Quedaron eliminadas Belice, Argentina, México y Uruguay.
El máximo goleador de esta fase final ha sido el número 10 de Chile con 6 goles. Y en la Copa FUT-Tony, victoria de Tony Master 68-56 a Josh de Canadá, y por lo tanto acabo de ser campeón de la Copa FUT-Tony por tercera vez y sigo llenando ese copón de la Copa FUT-Tony. He hecho doblete, Liga y Copa. Vamos a ver entonces el ranking de este Copón de América. Lo dominan Estados Unidos y Chile porque tienen un título cada uno. Ojito a Chile, que fue campeona en Brasil y ahora en su país puede hacer el segundo título. Vamos con el tercer y cuarto puesto entre Colombia y Perú. Interesante partido por la medalla de bronce. Estamos ya en los últimos compases de este tercer puesto en Puente Alto. Ha dominado claramente Perú el partido y en el minuto 84 de falta directa el número 8 acaba de adelantar el equipo franjirrojo. Espectacular, 6 minutos ahora de descuento, córner a favor de Colombia buscando el empate. Atención, qué troyazo del número 8 que sale por encima de la portería. Medalla de bronce para Perú, cuarto puesto para Colombia. Vamos con la gran final, Chile contra Brasil. Espectacular, Chile ganó el Copón de América en Brasil. Brasil ahora querrá la venganza y ganará el Copón de América en Chile. Pues lo estamos viendo en Santiago de Chile. Brasil de amarillo y azul. Y acaba de marcar Brasil. En el número 10 de Brasil adelanta con el 1-0. Espectacular arranque de partido en el que dominan los jugadores brasileños de momento buscando su primer título. Estamos ya en el minuto 25 de partido. Sigue ganando Brasil en Santiago de Chile a la anfitriona por 1-0. Falta en directa a favor de Brasil que juega el número 8 para el número 7. ¡Qué bonito! Picada abajo. No llegó el portero. Segundo gol de Brasil. Pone tierra de por medio. Espectacular. ¿Cómo está la primera parte de Brasil? Intentando acortar distancias Chile con esa jugadita del número 9. Tiro alto. Córner a favor de Chile. Sacó el número 10 y de nuevo la oportunidad para el número 9. Esta vez sí. La clavó en la red. Acortando distancias antes de acabar la primera parte. Júbilo en Santiago de Chile. Por este gol. Chile 1, Brasil 2. Atacando Chile, buscando el empate y el segundo título en el Copón de América. Contragolpe a favor de Brasil, pero acaba con un tiro muy desviado del número 8. Minuto 60, córner a favor de Brasil, lo sacan en corto. El remate del número 11, blandito a las manos del portero. Contragolpe para Chile, pero también la jugada acaba en nada. Ya estamos en el minuto 70. Sigue intentando dormir el partido Brasil para que no ocurra nada y llevarse el título. Contragolpe de Brasil. ¡Uy, va! ¡Qué oportunidad ha tenido para sentenciar! Ahora Chile, enrabietada, está intentando buscar el empate. ¿Cómo anima la afición para que intenten llegar? Pero acaba de silenciar el estadio el número 6 de Brasil con un golazo desde fuera del área espectacular en el minuto 81. A punto de saber cuál es el descuento. Chile 1, Brasil 3. 4 minutos solo de descuento. Chile va a intentar recortar distancias en esa falta directa, pero no ha podido ser. Brasil se vengó, campeona en Chile. Medalla de oro para Brasil, medalla de plata para Chile. Damos por terminado el tercer Copón de América. Se amplía el palmarés de la competición
con este título para Brasil, medalla de plata para Chile, medalla de bronce para Perú. Cuarto puesto Colombia, máximo goleador el número 10 de Chile, bota de oro. Bota de plata para el 11 de Argentina, bota de bronce para el 10 de Uruguay. Y así hemos llegado a ver el palmarés. Ahora sí, mis equipos en América, pues ha sido Bolivia hasta el playoff, no está nada mal, y no sé si se habrá clasificado para el Mundial, pues eso lo vamos a ver ahora. Estos son los equipos clasificados por América para el Mundial: Brasil, Chile, Perú, Colombia, México, Uruguay, Belice, la gran sorpresa, Argentina, Ecuador y Venezuela. No clasifiqué a Bolivia. Pues ya tenemos un montón de equipos clasificados, solo faltan los 14 equipos de Europa. Voy a guardar la partida y de momento lo voy a dejar aquí. Espero que te haya gustado el vídeo, que hayas disfrutado de FUT Tony y el Copón Mundial. Te recuerdo que puedes comprar este juego en la tienda de Steam para descargarlo y jugarlo en tu ordenador, y que me vayas diciendo el progreso de tus copones continentales: Copón Mundial, Liga FUT Tony, Copa FUT Tony. Ya sabes que aquí sigo jugando, disfrutando. ¡Viva el fútbol en FUT Tony y el Copón Mundial! ¡Hasta luego!